Tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener nuestra sesión síncrona con el tema el riesgo y el rendimiento. Bueno, bienvenidos a esta sesión síncrona número 3, donde hablaremos acerca de dos conceptos fundamentales en las finanzas, el riesgo y el rendimiento. Nosotros sabemos antes de iniciar que en toda toma de decisiones se implica el tratar de evaluar cuál de estas diferentes alternativas que tuviéramos sería aquella que nos proporcionara el mayor beneficio, ¿sí? Con la más alta probabilidad de que suceda y que no vayamos a tener una pues mala experiencia en función a que no logramos lo que nosotros queríamos que pasara. Eso se puede presentar en cualquier toma de decisiones de nuestra vida diaria. Algo muy similar sucede con las decisiones que se toman en términos financieros, en el ámbito de las finanzas. Hay una gran diferencia en la que nosotros realizamos, luego a veces no tiene un costo económico, luego a veces pues es una decisión que no trasciende más de lo que es nuestra vida diaria. Sin embargo, cuando hablamos de tomas de decisiones desde el punto de vista financiero o haciendo un análisis financiero, es porque esto implica dinero y el dinero tiene un costo. Y ese costo pues puede ser muy alto, ¿no? O puede ser minimizado. Es por eso que nosotros antes de comenzar a hablar acerca de los proyectos de inversión, de la forma de desarrollarlos y de la manera de cómo evaluarlos, pues tenemos que definir lo que es el riesgo y el rendimiento. Puesto que en las decisiones más importantes, tanto de una empresa como de un inversionista, se toman en cuenta siempre el riesgo y el rendimiento. Definamos cada uno de ellos. El riesgo se define como la variabilidad en los rendimientos esperados de un activo en específico. La variabilidad en los rendimientos. Es decir, yo puedo esperar un rendimiento de inversión, un rendimiento en términos porcentuales o una ganancia, y esa ganancia puede tener una poca variabilidad. El riesgo entonces es bajo. Pero si la variabilidad de las posibilidades de rendimiento esperado es alta, entonces el riesgo se vuelve muy alto. Entonces, el riesgo es un elemento importante para la toma de decisiones. Otro elemento importante es el rendimiento. Se entiende como rendimiento a la ganancia o pérdida, específicamente ganancia, que experimenta una inversión, un activo, en un periodo específico. La compra de una maquinaria nueva, el reemplazo de una maquinaria por otra, el incremento en los niveles de producción, eh, desarrollar un nuevo producto, implementar una nueva línea de producción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Comprar un auto en tal o cual agencia, con tal o cual financiera, pues implican riesgo y implican rendimiento. Es por eso que no debemos olvidar esos dos conceptos antes de tomar decisiones. Según los economistas, existen tres categorías para definir o para describir cómo respondemos al riesgo. Todas las personas, porque los inversionistas también son personas, pues encajan en alguna de estas tres categorías, según lo establecen. Uno que tiene aversión al riesgo, que rehúye al riesgo. Otro que pues toma las decisiones de manera normal en función al riesgo. Y otro que le apasiona o busca el riesgo, aquel que le gusta la adrenalina y para ver si gana o pierde. El caso del buscador de riesgo es el que apuesta en la lotería o apuesta en los casinos. Él tiene un riesgo alto, aunque pues el rendimiento pueda ser un porcentaje determinado, él apuesta al riesgo, que sería en este caso el buscador, que vemos aquí que
Hay dos opciones, la opción A y la opción B. La opción A se espera un riesgo del 60% y la opción B un riesgo del 90%. Sin embargo, el tomador de decisiones, que es buscador de riesgo, no se preocupa por el rendimiento, únicamente va por el riesgo, ¿sí? Es el que apuesta, es el que va a los casinos. En oposición o por el lado contrario está el que tiene aversión al riesgo. Él va a tratar de tomar decisiones en base a aquellas alternativas de menor riesgo. Él le teme al riesgo, no quiere correr riesgo alguno, decimos, sin importarle el rendimiento esperado. Aunque el rendimiento esperado de otra alternativa sea mayor, pero su riesgo es muy alto, él dice, no, yo me voy con el de riesgo bajo. Y por último tenemos el de en medio, ¿no? El tomador de decisiones normal. Aquel que va a considerar el riesgo y el rendimiento a la vez. Una consideración de riesgo acompañado del rendimiento, el cual nosotros podemos ya también medirlo si es lo acertado o no. Opciones A, 80% de riesgo, pero tiene un rendimiento del 40%. Sin embargo, la opción B tiene un riesgo esperado del 30%, pero un rendimiento esperado también muy bajo. En esta última comparativa, nosotros vamos a encontrar que en todas las decisiones financieras, si queremos rendimientos altos, tenemos que asumir mayores riesgos. Pero si queremos riesgos bajos, pues tenemos que aceptar rendimientos bajos. A mayor riesgo, mayor rendimiento. A menor riesgo, menor rendimiento. La importancia de evaluar el riesgo es una de las actividades que se realizan dentro de la estadística aplicada a las finanzas. La noción del riesgo está vinculado con el de incertidumbre. Cuanto mayor es la incertidumbre acerca de cómo se desempeña una inversión, más riesgosa es esa inversión. ¿Sí? Para eso tenemos algunos métodos. Vamos a ver el análisis de sensibilidad. Este método implica realizar cálculos en situaciones pesimistas, es decir, los peores escenarios, los más probables, es decir, los esperados, serían los promedios, y los optimistas en los mejores escenarios, del rendimiento relacionado con un activo específico. En este caso, el riesgo de una inversión se puede medir con el intervalo de los dos posibles resultados, de los extremos, los peores y los más optimistas. Cuanto mayor sea ese intervalo, pues mayor será el grado de variación o riesgo que tiene un activo. Por ejemplo, tenemos el activo A y el activo B. La inversión inicial para ambos es del mismo monto, 10,000, y la tasa de rendimiento sí varía. En un escenario pesimista, más probable y optimista, tenemos aquí los datos, ¿no? 13%, 7%. Y el más optimista, 17% y 23%. ¿Cómo medimos el riesgo? ¿Cuál decisión se tomará para minimizar el riesgo? Bueno, si consideramos el intervalo entre el pesimista y el optimista, aquí hay una diferencia de 4%, mientras que en el activo B la diferencia es de 16%. El intervalo en la variación de los rendimientos es menor en el activo A, por lo tanto se elige esta opción. Y la opción B es más riesgosa por esa variabilidad de los rendimientos esperados. Si nosotros tenemos información estadística y podemos desarrollar con ella pues distribuciones de probabilidad, podremos nosotros también medir el riesgo. La probabilidad de un resultado determinado es su posibilidad de ocurrencia. Ustedes ya llevaron estadística o están cursando estadística y saben que pues el rendimiento esperado o la probabilidad esperada de un evento se puede medir por su probabilidad. Ejemplo, el 80% de probabilidad de que ese evento ocurra, pues quiere decir que 8 de cada 10 veces se va a presentar. Cuando el resultado nos da una probabilidad de 100%,
Eso quiere decir que tenemos la seguridad plena que se va a dar ese evento. Sin embargo, cuando el resultado de la probabilidad es cero, nunca va a ocurrir el evento. Por eso, la probabilidad está entre 0 y 100, o entre 0 y 1. Además de considerar el intervalo de rendimientos, como lo vimos en el análisis de sensibilidad, el riesgo de un activo se puede medir cuantitativamente usando datos estadísticos. La medida estadística más común usada para describir el riesgo de una inversión, pues es su desviación estándar. Si tenemos datos estadísticos sobre los rendimientos esperados de un proyecto, podemos medir su desviación estándar, que en términos estadísticos equivaldría a lo que es el intervalo de variación, siendo esta herramienta de la probabilidad pues mucho más eficiente que la anterior, ¿verdad? Para calcular la desviación estándar pues necesitamos datos, ¿verdad?, sobre rendimientos, y pues haríamos uso de Excel para hacer ese cálculo. La desviación estándar mide la dispersión del rendimiento de una inversión alrededor del rendimiento esperado, promedio, ¿verdad? Aquí tenemos la fórmula para calcularlo. K testada, pues es el rendimiento esperado promedio, y P es la probabilidad de que se suceda un evento en específico. El evento 1, por ejemplo, por su probabilidad, ¿sí?, multiplicado por el rendimiento. La sumatoria de todos esos productos pues me va a dar el rendimiento esperado. En Excel pueden hacer el cálculo ya sea del promedio o directamente de la desviación estándar. La desviación estándar, aquí la tenemos en la imagen, su fórmula, y aparece un ejemplo en la página 294 en la tabla 8.4 de su. Ahora, el coeficiente de variación. A diferencia de la desviación estándar, el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa que resulta útil para comparar los riesgos de los activos con diferentes rendimientos esperados, ¿sí? Es decir, podemos hacer una comparación de diferentes activos y medir cuál es el que tiene más riesgo o menos riesgo. Un coeficiente de variación muy alto significa que una inversión tiene mayor volatilidad en relación con su rendimiento esperado. No basta únicamente la desviación estándar, sino también el coeficiente de variación. Mientras más alto sea, mayor volatilidad tendrá. Mientras más pequeña sea la desviación estándar, menor volatilidad tendrá. Como los inversionistas prefieren los rendimientos más altos y el menor riesgo, intuitivamente cabe esperar que opten por inversiones con un bajo coeficiente de variación, ¿sí? Ese coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar entre el rendimiento esperado promedio. Y se pueden comparar riesgos de activos diferentes. Para nosotros minimizar el riesgo, si hablamos de portafolios de inversión, pues tratamos de formarlo con activos de diferentes tipos o especies o características. En el mundo real, el riesgo de cualquier inversión individual no se considera de manera independiente de otros activos. Hay que considerar las nuevas inversiones analizando el efecto sobre el riesgo y el rendimiento del portafolio de activos del inversionista. Se dice que la meta del gerente financiero es crear un portafolio eficiente, es decir, uno que proporcione el rendimiento máximo para un nivel de riesgo determinado. Por consiguiente, necesitamos una forma de medir el rendimiento, la desviación estándar, de un portafolio de activos. Como parte de ese análisis, revisaremos el concepto estadístico de correlación, el cual subyace en el proceso de diversificación que se usa para desarrollar un portafolio eficiente. Un portafolio, no se olviden que es una carpeta, una bolsa, una canasta, hablando de manera hipotética, en donde se van a agrupar una serie de activos con diferentes características, es decir, diferentes niveles de riesgo y diferentes rendimientos.
Estos los incluimos en una llamada en ese portafolio de inversión y medimos el rendimiento del portafolio. Y en su conjunto se espera que el rendimiento sea el más esperado con el menor riesgo posible. Aquí tenemos la fórmula para calcular el rendimiento del portafolio, que no es otra cosa más que multiplicar W1, que es la proporción del valor del portafolio invertido en ese activo. Por ejemplo, si se tienen 1000 unidades monetarias para invertir, o 100, vamos por 100 unidades monetarias. Y tenemos el activo 1, el activo 2, el activo 3 y el activo 4. Y vamos a ver cómo calculamos el promedio ponderado de los rendimientos. Bueno, si en el activo 1 se invierte el 10% de esos 100 pesos, lo vamos a multiplicar por el rendimiento esperado, que fuera del 8%. Entonces van a ser 0.10 por 8 o por 0.08. Más del activo 2 se invierte el 30% y se espera un rendimiento del 12%. 0.3 por 0.2. Y así sucesivamente, la suma de W va a ser igual a 1 o va a ser el 100% del capital invertido. Y K, pues va a ser el rendimiento de cada uno de los activos que forman el portafolio. La desviación estándar del rendimiento del portafolio se calcula aplicando la fórmula de la desviación estándar de un solo activo, porque tenemos una sola serie de datos y tenemos el rendimiento del portafolio. Esto aparece en la página 299, en la tabla 8.6 de su libro base. La correlación. Dijimos que la correlación es un elemento importante para medir la formación de un portafolio. ¿Qué significa la correlación? Bueno, la correlación es una medida estadística de la relación entre dos series de números, los cuales representan datos de cualquier tipo, desde rendimientos hasta otro tipo de pruebas, ¿verdad? Si las dos series tienden a variar en la misma dirección, están correlacionadas positivamente. Si las series varían en direcciones opuestas, quiere decir que están correlacionadas de manera negativa. ¿Qué importancia tiene la correlación? Bueno, pues el grado de correlación se mide por el coeficiente de correlación, que varía desde 1, en el caso de las series perfectamente correlacionadas, o el 100%, y hasta -1, en el caso de las series perfectamente correlacionadas de manera negativa. Las series perfectamente correlacionadas de manera positiva se mueven juntas de manera precisa sin excepción. Las series perfectamente correlacionadas de manera negativa avanzan en direcciones exactamente opuestas. Es por tanto que lo que se buscará un coeficiente de correlación cercano a cero, ¿verdad? Para que las acciones o los instrumentos que están dentro del portafolio pues no se muevan todos en unisono, o hacia arriba o todos hacia abajo, ¿verdad? Que haya ahí una correlación cercana a cero. ¿Qué es lo que se busca con eso? Pues la diversificación. ¿Qué es la diversificación? El concepto de correlación es esencial para desarrollar un portafolio eficiente. Para reducir el riesgo general, es mejor diversificar el portafolio combinando o agregando activos que tengan una correlación tan baja como sea posible. La combinación de activos que tienen una correlación baja entre sí reduce la variabilidad general de los rendimientos del portafolio, por lo tanto reduce el riesgo. Algunos activos se consideran no correlacionados, es decir, no existe ninguna interacción entre sus rendimientos. La combinación de activos no correlacionados reduce el riesgo, pero no tan eficazmente como la combinación de los activos correlacionados de manera negativa, pero sí con mayor eficacia que la combinación de los activos correlacionados positivamente. Resumiendo, el coeficiente de correlación de activos no correlacionados es cercano a cero y actúa como el punto medio entre la correlación perfectamente positiva y la correlación perfectamente negativa. Bien, como ven,
Pues el análisis del riesgo y el rendimiento en su parte inicial, pues es simple si tratamos de entender en qué consiste cada concepto. Lo verdaderamente interesante y complicado es la determinación de los valores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el riesgo esperado del 70 y del 50. ¿Cómo medimos ese riesgo esperado? O bien, aunque el rendimiento es un poco más factible de ser medido con precisión, no tenemos la certeza de que sí se vaya a presentar, ¿verdad? Es por eso que nosotros hacemos uso de herramientas estadísticas, tratando de medir en base a la, a la estadística, en base a datos históricos, en base a pruebas estadísticas, pues tomar tasas de rendimiento y tasas de riesgo que pudieran presentarse. Uno de los factores que están implícitos dentro del riesgo, recuerden que pues es el de la inflación, el de las expectativas económicas. También debemos de considerar dentro de esas expectativas económicas pues las condiciones del mercado, tanto de bienes y servicios como el mercado laboral, las expectativas relacionadas con la actividad económica internacional, ahora que ya están las economías más integradas de manera eh, global, como decimos, pues lo que sucede en una parte del mundo trae efectos en la economía de otra parte del mundo, ¿verdad? Entonces, los riesgos están presentes. ¿Cómo medimos el riesgo político, el riesgo social, el riesgo económico? Ese, pues, formaría parte de toda una eh, área de investigación y que por el momento, pues, no compete a los alcances de este curso. Sin embargo, pues es fundamental dejar el antecedente de que el riesgo es una medida en la toma de decisiones en los proyectos de inversión y el riesgo acompañado de la tasa de rendimiento. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido o sea, de su utilidad este video. La, la evaluación del tema está en la plataforma, es un cuestionario Moodle de 10 preguntas y con lo que vimos aquí en esta sesión, yo creo que será suficiente para poder contestarlo de manera correcta. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas tardes, hasta luego.